Estimados estudiantes, sean bienvenidos nuevamente a este espacio en el canal. En este video vamos a dejar el registro de pues un colombiano que está haciendo también todo ese tema de los ladrillos a base de plástico para la fabricación de casas a través de un proceso que ustedes conocieron como lo es el de la extrusión. Asimismo, vamos a mirar la parte práctica de la guía donde hablábamos del proceso de polimerización, ¿cierto? Donde a través de la creación del alcohol polivinílico, pues podíamos ver cómo esos monómeros se formaban en grandes macromoléculas y que al final pues estas formaban la cadena del polímero o el plástico como lo conocemos nosotros. Entonces les doy la bienvenida y los invito pues a que disfruten de todo este video y pues de toda la parte práctica que es bastante interesante. Bueno, y para hacer nuestro proceso de evidencia de la polimerización, ¿cierto? A través de este flúber, como vamos a ver aquí, como esta masita, ¿no? Si se acuerdan de la película de Disney, lo que vamos a hacer se conoce como flúber o slim, que al final es una mezcla entre colbón madera, alcohol al 90 o 96 grados, agua, le vamos a echar un poquito de tinte artificial para alimentos y eso pues nos va a dar la mezcla de algo que se conoce como el alcohol polivinílico, el cual nos va a permitir pues evidenciar ese proceso de unión, ¿cierto?, de los monómeros a grandes macromoléculas, las cuales pues forman esa cadena que nosotros conocemos como polímero, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo estos componentes de cierta manera líquidos mezclados permiten pues esa polimerización y también vamos a necesitar pues obviamente algo con que mezclar y algo con que batir. Entonces teniendo en cuenta ya esos, ahí en esta copita pues un poquito de agua del grifo, ¿listo? Teniendo en cuenta esos elementos vamos a proceder a iniciar a mezclar, ¿listo? Bueno, y lo primero que vamos a hacer es utilizar, igual nosotros no vamos a hacer mucho porque pues yo al menos tengo pues aquí en casa muy poquito colbón madera. Recuerden que esos materiales, como yo les decía, son de compra en ferretería, ¿cierto? Esto no es para el colbón normal que uno tiene en la casa para pegar papel. Este es un colbón especial que tiene pues una viscosidad diferente, ¿cierto? Entonces es con este tipo de colbón, ¿cierto? Con el colbón normal que tienen en la casa nunca les va a funcionar. Entonces ténganlo en cuenta que el que quiera realizar esta práctica en casa pues tiene que tener en cuenta que es otro tipo de colbón, perdón. Yo lo voy a dejar aquí boca abajo por si llego a necesitar más, pero pues la idea es que con ese yo pueda trabajar. ¿Listo? Entonces de acuerdo pues a la viscosidad de este colbón, ¿cierto? Pues yo voy a ingresar aquí la varita. Ustedes van a mirar qué tan viscoso es. ¿Listo? Simplemente vemos ahí como una mezclita, ¿cierto? Algo que no es tan así para dar forma. Mira, si yo le hago así al colbón solito, no puedo hacer este flúor o este sling que tenemos aquí para hacer figuras, ¿cierto? Con el colbón así solito, pues yo no lo puedo hacer porque ya ven, ¿listo? Entonces, la idea cuál es, el siguiente paso es agregar un poquitico de agua, ahí, muy poquita, revolvamos ese poquito y él nos va a quedar una mezcla ya más acuosa, ¿listo? Pero en principio pues igual esa mezcla así tampoco nos va a permitir que pues eso nos genere como la pastica que nosotros necesitamos pues para hacer alguna figura, ¿cierto? El colbón así queda desaguado y no nos lo permite. Entonces ahora a continuación es donde entra el alcohol a hacer su proceso para que pues nos quede ese sling como nosotros lo necesitamos. Entonces ahí entra el alcohol a hacer ese proceso de polimerización, ¿cierto? Donde se van a unir en estos, ustedes como saben también los plásticos, pues algunos, ¿cierto? Son de origen artificial o sintético y pues esta polimerización se va a dar a raíz de la mezcla de estos dos productos. Y tres, bueno, con el agua. ¿Listo? Entonces vamos a echarle el alcohol.
generositos y vamos a ver cómo cambia esto. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces le echamos el alcohol y ya empezamos a ver que esto empieza a cambiar, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí también por la forma de la tacita no es tan práctica, pero pues lo que tengan en casa, no vayan a dañar por allá vasos o vayan a dañar cosas que no sean de ustedes por hacer, en dado caso, los que quieran hacer el experimento, porque pues la idea tampoco es esa, ¿no? Que las cosas que tengan en casa pues sean así como de reciclaje o cosas donde puedan trabajar. Listo, y seguimos revolviendo. Bueno, ahí batiendo a medida que nosotros veamos que de pronto no nos cuaje o que todavía esté muy aguadito, pues lo que vamos a hacer es echarle unas goticas más de alcohol. Esto nos va a ayudar a dar esa consistencia que nosotros necesitamos. Al contrario, ustedes van a decir, no, profe, pero de pronto al echarle más líquido va a quedar más aguado. No, la mezcla o el fin de esto es que el alcohol, ¿cierto? Lo que yo les digo, a la mezcla con el pegamento, lo que haga es que esos monómeros, ¿cierto?, se unan como macromoléculas y que pues ellas formen estas cadenas para que al final, miren, obtengamos nuestro polímero. ¿Sí ven? Al principio del video ustedes se acuerdan que veíamos que pues el colbón solito no nos podía producir este flúor o este slim que llamamos, y ya al hacer esa mezcla como tal podemos obtener esta pastica, por decirlo así, o bueno, como ustedes le quieran llamar, ¿cierto? Para nosotros poder hacer pues las figuras que se plantean en la guía. Entonces, a medida que ustedes vean que de pronto en el experimento no les cuaja, van echándole a goticas así de alcohol, que pues el fin de él es hacer pues que ese pegamento mezclado con agua que vimos al principio al final tomen, ¿cierto?, esta forma para nosotros pues hacer el experimento como tal. Vamos a echarle otra gotica para que quede un poquito más consistente. Listo. Y bueno, el truco también está en estar ahí revolviendo, ¿no? Para que nos quede la masita lo más igual que nosotros hicimos, fue muy poquito, ¿no? Entonces tampoco nos va a salir así el flúor o el slim así en cantidad, pero sí vamos a ver este proceso de viscosidad, ¿cierto?, que se forma con este plástico. Al final ustedes saben que los polímeros son los plásticos y esta es una forma de plástico donde vemos pues que a través de un proceso químico, ¿no?, que esto pues no vamos, como les decía, a andar en cuál es el proceso que sea aquí al interior, sino cómo la mezcla de dos compuestos nos forman pues este proceso de polimerización. Entonces al final, si ustedes gustan, o sea, para que se les vea así como en la imagen, lo que van a hacer es aplicar una gotica suficiente de este colorante de comida, se la echan ahí y a continuación pues vamos a mezclar y ver cómo esa gotica, esa pequeña gotica nos da pues un color a nuestro slim o a nuestro flúor para que sea pues mucho más llamativo. Se supone que ella no interfiere para nada como en el proceso, ¿cierto? Pero miren, ahí vamos a tener nuestro slim, nuestro polímero ya terminado, ¿cierto? Listo. Y ahí ya podemos, como ese científico de la película de Disney, hacer nuestra figurita, y eso pues era el tema propuesto. Sin embargo, pues lógicamente no en todas las ferreterías venden estos materiales, entonces lo importante es que nos quede el registro de que pues esta práctica se pudo realizar, ¿cierto? Y que a medida que nosotros pues realicemos esa mezcla, nos va a quedar este proceso de polimerización. ¿Listo? Hola, soy Oscar Méndez, el arquitecto que transforma plástico reciclado en viviendas, y les voy a presentar la vivienda que hacemos. Es un material resistente, no le va a pasar absolutamente nada con el golpe, resiste mucho más que cualquier otro material tradicional.
El proceso que nosotros hacemos es un proceso de extrusión, entonces llenamos un molde y después con un hidráulico desmoldamos para obtener este tipo de productos con los que armamos este tipo de muros. Y se traslapa y se juntan uno sobre otro como un Lego, es demasiado sencillo para construir viviendas como en la que estamos o salones de clase. Una de las cosas buenas que tiene este material es que transferimos el problema del plástico, que son los 500 años que demora en biodegradarse, lo transferimos a un material de construcción. Entonces podemos hablar que esto es un material de construcción de 500 años también en comenzar a biodegradarse. Esa es pues la durabilidad que puede llegar a tener una vivienda de estas. Somos sismo resistentes, el material cuenta con cálculos estructurales y tenemos los laboratorios de cada pieza que demuestran que finalmente cumplimos con la norma. Bueno, esto es muy sencillo, con una capacitación realmente corta que nosotros les demos ya quedan con el conocimiento para armarlo. Precisamente como funciona como un Lego, se arma igual, como un Lego, con un martillo, con una llave puedes armarlo. Por ejemplo, aquí ya simplemente es cuestión de empujar el perfil y ya tienes también el marco de la ventana. Una casa como esta, de este tamaño, demoran 5 días, 4 personas. 4 personas que no tengan ni idea de construcción. Digamos que también el mercado nos está pidiendo que seamos incrementales en altura, entonces estamos comenzando con los desarrollos para poder llegar a 2 o 3 niveles incluso. Estamos destinados a cualquier tipo de público, pero nuestro objetivo es poder llegar finalmente a personas en pobreza extrema, a personas que realmente no tienen cómo acceder a una solución de vivienda. Frente al mercado tradicional tenemos muchas ventajas. Primero, no requieres mano de obra especializada. Segundo, el tiempo que te demoras en construir una vivienda. Tercero, la calidad del material como tal y la durabilidad que va a tener en el tiempo. El agua no le va a atacar y no le va a pasar absolutamente nada porque finalmente es plástico, entonces es impermeable, es termoacústico, estructuralmente también se comporta bien. Nosotros no cobramos por metro cuadrado, cobramos por kilo procesado. Entonces nuestras viviendas pueden comenzar a partir de los 12 millones hasta esta de 40 metros, tiene un costo de 15 millones aproximadamente.